Por aquí en el estudio tenemos esta mañana la visita del diputado David Valderrama Quintana. Él es en este momento es el presidente del Congreso del Estado de Chihuahua y le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación tempranera. Buenos días, diputado, bienvenido a Radio En Red. Buenos días, Vero, un gusto estar aquí con ustedes en compañía de nuestro amigo Héctor Arreaga. Gracias. Quien ya hace algunas semanas había insistido en que le acompañáramos en su programa. Por cuestiones de agenda no ha sido posible, pero por supuesto que hoy con mucho gusto acudimos aquí a su programa Radio En Red, saludando en primer lugar a sus radioescuchas, quienes muy temprano pues están pendientes de sus comentarios, de sus opiniones siempre acertadas. Y lo digo porque los he escuchado muy frecuentemente. Gracias. Y estoy enterado pues del enfoque que les dan ustedes a la información, por lo cual pues de entrada les felicito por esa manera de llevar a cabo este y otros programas en los que han estado participando. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por cierto, yo aprovecho para preguntarle cómo sigue su señor padre. Sí, tuvo un problemita de salud. Unos meses, no hubo una operación por ahí. Mucho mejor, y inclusive ahorita yo comentaba que era cuestión de agenda lo que no nos había permitido estar con ustedes, pero también influyó. Sí, nos recordamos el muy bien. mucho que mi padre nos dio susto ahí, claro. Tremendo, gracias a Dios, ya está en franca recuperación. Tuvo una operación en el corazón que se está ya atendiendo, afortunadamente fue a tiempo, de tal manera que gracias a Dios todo va bien, lo cual pues nos ayuda mucho para que en la cuestión familiar pues también en ese aspecto tan importante pues estemos avanzando, claro, de una manera positiva. Hay tranquilidad para trabajar. Cuando hay un enfermo de gravedad en familia se complica para todo, ¿no? No hay tranquilidad para nada, ¿verdad? Así es. Y aprovecho también para enviar nuestra solidaridad y nuestro afecto al licenciado, al diputado Salcido, Francisco Salcido, que bueno, su papá falleció este fin de semana. Diputado Valderrama, pues nos da de veras mucho gusto tenerlo aquí en el estudio. Yo quisiera empezar preguntándole por las grandes iniciativas que están pendientes para someterlas al pleno del Congreso, ¿verdad? Entre ellas, obviamente, la reforma política que ya se ha comentado pues en muchas ocasiones. Aquí incluso estuvo el licenciado Treviso comentando. Tuvimos en el programa de televisión en la tarde en Neta TV al diputado Gabriel Sepúlveda también, comentando el contenido de la reforma política. ¿Qué pasa con la reforma política, diputado Valderrama? Sí, pero mire, la reforma política es una parte de las iniciativas que el gobierno del Estado, que el señor gobernador ha estado enviando al Congreso del Estado. Ahorita tenemos aproximadamente 16 iniciativas que están en análisis de las diferentes comisiones. 16. Y como ustedes saben, pues en la comisión permanente es un proceso, es un momento en el que precisamente la máxima actividad es la de recibir las iniciativas que se presenten, y cuando es necesario pues hacer alguna reforma constitucional, pues se requiere de convocar a un periodo extraordinario. Ya se realizó una convocatoria hace semanas en donde precisamente propusimos en orden del día a estas iniciativas. Sin embargo, los acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios no fueron los suficientes, no se pudo llegar precisamente a la aprobación en la Comisión Primera de Gobernación, que como ustedes lo mencionan, la dirige muy atinadamente el diputado Gabriel Sepúlveda. De tal manera que estamos ahorita en un proceso legislativo donde esta comisión pues tiene bajo su responsabilidad revisar estas iniciativas que el señor gobernador ha enviado y que tienen que ver con el tema electoral. De darse en estos días, por decir un ejemplo, hoy o mañana temprano, algún acuerdo satisfactorio que sea necesario pues convocar a otro periodo extraordinario, todavía estaríamos en posibilidades de hacerlo. El día de mañana tenemos sesión ordinaria en donde pudiéramos estar convocando a un periodo extraordinario para tal efecto. Sin embargo, pues depende de los acuerdos que en la Comisión de Gobernación tengan los diferentes grupos parlamentarios para poder determinar si hubo acuerdos, convocaríamos el siguiente periodo,
y si no los hay, pues obviamente no tendría caso. Aunque debo decirles que para convocar un periodo extraordinario no precisamente tiene que ser con ese tipo de iniciativas, ¿verdad? De tal manera que estaremos muy pendientes con esta y otras comisiones para si tuvieran algún asunto urgente que sea necesario se acuerde o se apruebe a través del Congreso, pues no precisamente esperarnos al siguiente periodo ordinario, sino estar convocando a mediados de este mes a un próximo periodo extraordinario. Diputado, pero sí esperan de alguna manera consenso sobre todo con el PAN, PRD. Por supuesto que sí, Héctor, y lo esperamos porque ha sido la tónica de esta legislatura. Ha sido una forma de trabajar, buscando precisamente llegar a los acuerdos, a los consensos. Y en este tema, aunque no fuera en su totalidad, todos los aspectos que como iniciativa tenemos, pues sí esperamos que cuando menos en una parte de ellas se dé ese consenso y que podamos avanzar en consecuencia. Me parece que la disposición de los diferentes grupos parlamentarios y sobre todo Acción Nacional, con su coordinador Héctor Ortiz, ha estado pues en una disposición positiva para llegar a los acuerdos correspondientes. En este tema, pues que es uno de los más difíciles, por supuesto, no ha sido fácil llegar a esos consensos, pero estoy seguro de que estamos atendiendo el tema, de que se está tratando de llegar a esos acuerdos, pero también sin la urgencia o sin la situación de que si no se da esto pudiera ser una catástrofe. Claro que no. Son medidas las que se están considerando que puede ser que sí avancemos en nuestro régimen electoral estatal, pero de no darse tampoco habría grandes repercusiones, ¿verdad? De alguna manera estamos en la situación actual avanzando de una manera, puedo afirmarlo, correcta. Sin embargo, estas iniciativas pretenden avanzar un poco más en estos temas, ¿verdad? Uno de los temas que se abordaron y se analizaron más fue la redistritación. Ahí en ese tema sí hay de acuerdo, ¿no? Sí, aunque este tema salió del Congreso. Este tema lo atendió el Instituto Estatal Electoral, así es. ¿Verdad? Donde ya ahí hay avances importantes, ya hay una propuesta, ya conocemos pues cómo queda el mapa electoral estatal, que por cierto el distrito que representa a un servidor, el distrito 12, con cabecera en Santa Bárbara, es el que se anexa Juárez, ¿no? Es el que prácticamente desaparece y se agregan a algunos otros distritos los municipios. En una reciente visita que estuve en la región de Santa Bárbara, en Parral, comentando este tema, yo les decía que como se observa la situación, pues los municipios van a ser, considero que beneficiados, porque como está actualmente el distrito 12, con 16 municipios, con cabecera en Santa Bárbara, pero con municipios acá desde Riva Palacio, de Cosiburiachi, Carichí, pues qué difícil para los habitantes de esos municipios acudir hasta la cabecera de Santa Bárbara. Claro. Es muy complicado. Ya les ha tocado, en alguna ocasión hubo una diputada de Riva Palacio, un servidor de Satebó, de tal manera que la situación geográfica es complicada. Ya de otra manera va a quedar Santa Bárbara, El Oro, Matamoros, ahí con Parral, pues que van a estar a media hora. La comunicación puede ser más inmediata, la atención, por supuesto, más eficaz. De tal manera que lo que pudiéramos considerar que pudiera ser el distrito perjudicado, entre comillas, viéndolo de esa óptica, podemos afirmar que puede ser el más beneficiado. Muy bien. Claro. Bueno, en el manejo que se le está dando desde el Congreso, en el Congreso del Estado, esta propuesta de reforma política, vemos como positivo que se haya privilegiado el consenso, porque se pudo haber votado ya, ¿no? Desde un principio. Hay mayoría para que así fuera en el PRI. A su juicio, sí, de manera personal, y para que los radioescuchas que nos hacen favor de estar sintonizados ahorita con el 1040, diputado, ¿qué importancia, dónde estriba la importancia de los cambios que se proponen medulares en esta reforma política? Por ejemplo, hemos hablado mucho de que el próximo gobierno del Estado sería de 5 años, no de 6, ¿verdad? De los empates en la corrida que se hizo para empatar con algunas elecciones federales, la ampliación de la modificación en el periodo, ¿no? De los alcaldes, de los diputados. De 3 a 4 años.
Sí, mire, efectivamente considerar como elemental llegar a los consensos es algo que un servidor siempre se lo ha reconocido también a nuestro coordinador Enrique Serrano, porque efectivamente tanto en estos como en otros casos los diputados del Partido Revolucionario Institucional más coincidentemente algunos otros diputados tenemos la suficiente fuerza numérica como para llegar a autorizar o aprobar algunas reformas aún sin los consensos correspondientes. Gracias. Sin embargo, se ha estado participando, me parece que de una manera muy responsable, muy madura, democrática, en la que se toman en cuenta los diferentes grupos, por pequeños que lo sean, escuchando sus posiciones, sus posturas, pero sobre todo tomándoles en cuenta de una manera real, no simulada, de tal forma que se está dando un ejercicio, me parece que muy importante, ejemplar en el Congreso del Estado, en donde se está dando muestra cómo gobernar, tomando en cuenta pues a los diferentes grupos que participan en el mismo. Y en este caso, en la reforma electoral, por supuesto que ya se hubiese dado de haber sido el criterio, la autorización de una manera mayoritaria, cuando el propósito no es precisamente ese, sino que vayamos por unanimidad, como ha sido en la gran mayoría de los acuerdos que en el Congreso se han tenido. Y entre otras reformas que me parecen trascendentes y que están en el análisis, es en los tiempos que se debe llevar una elección local, en donde se pretende que se acorten esos tiempos, en donde nos podamos coincidir con la legislación federal en el tema de la instalación de publicidad. En la elección federal está prohibido utilizar postes de luz, teléfono, equipamiento urbano para instalar pendones sobre todo, y la local todavía lo permite. Entonces me parece que puede ser otro aspecto importante, que nos podamos homologar a la legislación federal y que también en la local ya se prohíba ese tipo de acciones que en la época electoral podemos observar claramente pues cómo se afecta pues la ciudad en lo general con este tipo de publicidad. Y por mencionarle nada más dos aspectos que me parecen importantes, no sin demeritar los demás que también están sobre la mesa. Diputado, no sé si usted esté de acuerdo con lo que voy a mencionar. El gobierno del Estado que encabeza el licenciado Duarte le tocaron tiempos difíciles a su llegada. Vaya, hay gobernadores que llegan, José Reyes Baeza lo decía alguna vez platicando con él, decía, fueron 3 años de luna de miel y luego llegó el matrimonio con él. Fueron 3 años muy buenos de bonanza, hubo avance, hubo crecimiento, y luego los 3 años de inseguridad que fueron terribles. El licenciado Duarte llega y ya de entrada encuentra un clima difícil, ¿no?, en materia de seguridad pública. Estamos hablando de una crisis económica que tiene años en México, etcétera. Llegan en condiciones atípicas, y esto obligó de alguna manera que también el Ejecutivo y el Legislativo tuvieran que crear leyes nuevas que a veces fueron consideradas duras y lo fueron aceptadas y lo pasaron bastante bien ante la opinión pública. Por ejemplo, la cadena perpetua o la condena vitalicia. Ha sido un Congreso que ha trabajado también en ese sentido, ¿no, diputado? En tiempos difíciles se tiene que legislar y sobre todo buscar el consenso, ¿no?, para el apoyo social. ¿Está usted de acuerdo en eso? Estoy totalmente de acuerdo con su comentario, Héctor. Efectivamente, la administración estatal que encabeza nuestro amigo el gobernador César Duarte, por supuesto que no fue nada sencillo. Enfrentamos una situación complicada en el tema de inseguridad pública, en donde también estaba finalizando pues el periodo federal, en donde ahí el gobernador pues tuvo que iniciar un proceso de buscar los acuerdos con el gobierno federal, que me parece que lo ha hecho de manera extraordinaria. El mismo secretario de Gobernación que tuvimos la visita hace unos días reconoció en el gobernador a un ciudadano, a un funcionario ejemplar con el que, así lo mencionó, con el que daba gusto a tratar los asuntos, trabajar de manera conjunta. En ese tema me parece que lo ha atendido el gobernador de una manera muy responsable y con un criterio de jefe de Estado, más allá de integrante de un partido político.
sino como representante de un Estado, y que tiene que llevar esa coordinación con el gobierno federal de una manera coordinada, pero también muy seria. Entonces, ahí ha atendido, me parece, de una manera extraordinaria ese tema, y en lo legislativo, efectivamente, ha enviado reformas a nuestra Constitución, pues que son de avanzada y que afortunadamente las circunstancias se han dado de una manera muy positiva. Ya usted mencionó algunos casos, yo le puedo agregar, por ejemplo, que en el tema del aspecto ganadero, era muy sencillo que alguien entraba con ganado de otros estados, lo convirtiera en estatal y luego ya los exportara ya como si fueran nacidos en Chihuahua. Entonces ahí fuimos también apoyados para que esa ley se aplicara y que ya quien se encuentre en esa circunstancia se le pueda castigar con cárcel. Ganado que muchas veces no venía sano, ¿no? Por decir. Pero además a ello le podemos agregar la ley del agua, la ley de desarrollo rural, que en otras legislaturas pues, habían estado ahí detenidas en unos casos, en la congeladora, y en el otro de los casos ni siquiera en la congeladora, porque no había llegado ninguna propuesta al gobierno, al Congreso, en este caso, como la ley del agua. Y eso, de alguna manera, ¿usted siente que hizo que también otras facciones parlamentarias buscaran más el acuerdo, que la confrontación vaya en una situación de emergencia como vivíamos? Se necesitaba el consenso de la mayor parte, ¿no? Porque eso llevó también a los diputados de otras facciones y, por supuesto, del PRI, acercamientos y consensos, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que han tenido la oportunidad también de llevar sus propuestas. Sí, por supuesto. Y ellos han sido testigos de que se les ha apoyado también en algunos aspectos que sean considerados necesarios para nuestro Estado. Y que ahorita vemos con claridad, por ejemplo, está en una mesa técnica trabajándose actualmente otra importante ley, que es la ley de pesca y acuacultura del Estado, que no la tenemos actualmente. No, es cierto. Y que aquí esta ley fue propuesta por 3 diputados, pero cada uno de distinto partido político. Interesante. Por un lado, la está proponiendo el diputado Cineros de Acción Nacional, el diputado Chumando Muñoz, allá por Namiquipa, de que en su momento fue diputado por el PRI, y por Víctor Quintana, que fue diputado por el PRD. Y sin embargo, ahorita nosotros lo estamos atendiendo con esa seriedad, inclusive no viéndolo como algo negativo, sino al contrario. Si ya trae la opinión de 3 integrantes de diferentes partidos políticos, pues eso hace suponer que ya debe estar muy bien consensada, al menos con 3 corrientes importantes de opinión en el Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que se ha dado el proceso legislativo en un ánimo de mucho respeto y de inclusión para las diferentes fuerzas políticas, que ha facilitado que las propuestas que el gobernador ha enviado en su gran mayoría se hayan aprobado, y que, insisto, también lo que los demás han estado proponiendo se les ha aceptado, se ha analizado, y en muchos casos se ha aprobado también sus propuestas. Y sin embargo, diputado, esto que es positivo, así viéndolo de manera muy fría, ha generado crítica también, ¿no? Se habla de un Congreso muy, déjame utilizar una palabra que no sea muy agresivo, muy afín al gobierno del Estado, al gobernador. ¿Es cierto? O sea, hay lo que el gobernador proponga, bienvenido y pasa. No precisamente, y aquí está el ejemplo, le digo, todavía tenemos ahí 16 mínimo que están en el proceso de revisión. El ejemplo está claro con las propuestas que acabamos de comentar en cuanto a lo electoral. Y debo comentarle que de las iniciativas que el señor gobernador envía, lo hace con todo el respeto para el legislativo, de tal manera que las adiciones, que las correcciones, que lo que el Congreso considere necesario modificar de las propuestas que el gobernador hace llegar, hemos tenido el absoluto respeto del mismo jefe del Ejecutivo. Ahora, en sentido contrario, también algunas iniciativas el Ejecutivo la revisa, hace algunas observaciones y la regresa al Congreso. O sea, también del otro lado ha habido, el gobernador tiene una visión, dice algunos puntos se pueden mejorar, la revisa, la regresa al Congreso, y también hay esa reciprocidad, ¿no? O sea, no todo está de acuerdo en todos los momentos, ¿no? Claro, hay en dos sentidos. Ahí tiene él, pues, la oportunidad y el derecho del veto también. Así es. Que ya lo ha aplicado, y que si es necesario, pues lo seguirá haciendo. Sí, lo ha aplicado, así es. Claro, de tal manera que está clara la división de poderes. Pero pues aquí no hay que confundir
la división de poderes con respeto, pero también que haya una coincidencia. ¿Y cuál debe ser esta coincidencia? El desarrollo del Estado, que las leyes que del legislativo se obtengan a través del consenso sean leyes que realmente beneficien a la sociedad chihuahuense, que traigan un avance, que traigan cuestiones positivas. Creo que ahí está lo importante. Y si en ese aspecto coincidimos con el gobernador, de trabajar de manera conjunta, coordinada, por el bien de Chihuahua, pues me parece que es la mejor alternativa, lo que creo que los chihuahuenses pues les conviene para aspirar pues a mejores momentos y a tener leyes más acordes a los que requerimos en estos tiempos. Otra pregunta casi personal, diputado, de personal en cuanto a diputados. A veces la ciudadanía siente que los diputados actúan más en base al interés del partido o del grupo, etcétera. Cuando ustedes están como diputados definiendo leyes, etcétera, realmente sí toman en cuenta lo que la población está pensando. Vaya, en materia de seguridad pública la gente quiere resultados, por ejemplo. Yo mencionaba la cadena perpetua. A lo mejor es una ley dura que derechos humanistas la criticaron de inmediato, pero la sociedad está exigiéndoles a los diputados. ¿Ustedes sí escuchan realmente la voz de la ciudadanía? Claro, y en mi caso particular, así plantea la pregunta. Un servidor tuvo en su momento una propuesta legislativa para los ciudadanos del Distrito 12. Ahí está la propuesta que un servidor presentó. Está documentado. La conservo, inclusive con el propósito de que ya cuando terminemos la legislatura, con el favor de Dios, vayamos al distrito y de los compromisos que un servidor les planteó, y que muchos tuvieron la confianza de poder depositar en un servidor el voto a favor, podemos darles a conocer, podemos informarles, que un servidor puede informarles de esas propuestas, cuáles logramos sacar adelante y cuáles no fue posible, y darles a conocer la razón. De tal manera que en el caso muy particular, por supuesto que siempre estamos en nuestro actuar, sí pensando y teniendo como referencia tanto los compromisos, pero también las opiniones que del mismo distrito estamos realizando de manera cotidiana. Y no lo dudo que así suceda en varios casos, en algunos de los casos de mis compañeros diputados. Si usted calificara el trabajo, el debate en el Congreso, del 1 al 10, ¿cómo la calificaría, diputado, hasta ahorita? Si nos vamos en cuanto a calidad del debate, me parece que estaríamos cerca del 10, en el sentido de que no se está dando un debate con ánimos de una proyección o de tener alguna circunstancia personal. Sí, en conos personales, ¿no? Así es, sino que se da cuando realmente se consideran que hay argumentos a favor o en contra, pero siempre con un afán constructivo. Y me parece que ese es el debate que enriquece, que debe ser, ¿no? Es el que debe de ser, y no cuando se tienen protagonismos políticos partidistas que cualquier detalle se quieren obtener, que son lamentables además, y que nada positivo nos conlleva. Entonces me parece que ha sido un debate muy responsable el que actualmente hemos tenido en el Congreso, y ojalá y así continúe. Me parece que ya han pasado etapas muy complicadas, que se ha superado ya algunas circunstancias. No veo la forma en que esto pudiese modificarse. Ojalá y así continuemos, porque sí tengo antecedentes de otras legislaturas, pues de debates muy distintos a los que actualmente se están teniendo en el Congreso. Y muchas veces personalizados. A mí me tocó ver agarrarse a dos diputados casi hablando de la mamacita del otro, uno del otro. Entonces, y además la ciudadanía está cansada de eso, diputado. O sea, ya la diatriba y el debate de bajo nivel, y la gente no quiere eso, quiere que la oposición por la oposición. Sí, ¿no? Oponerte por oponerte, todo eso. Creo que está rebasado. Es sabroso, el debate. Es sabroso, periodísticamente hablando. Hay nota para la crónica. Diputado Valderrama, ¿qué sigue en la agenda legislativa para el Congreso de Chihuahua? Mire, estamos a un mes de culminar el periodo extraordinario. Termina ahora en el mes de septiembre. Debo comentarle que en este periodo, por cierto, tenemos una mesa directiva muy plural. El secretario de la mesa directiva es el coordinador de Acción Nacional, Héctor Ortiz. El vicepresidente es don Rubén Aguilar, del PT. Y tenemos un vocal del PANAL,
Samuel Díaz, y otros 2 vocales del Partido Revolucionario Institucional, con Maricho Salcido y con Francisco González. Y además de las actividades legislativas que nos hemos propuesto, hemos coincidido que es importante que el Congreso abra más la posibilidad de participación tanto de la ciudadanía como de otros ámbitos de gobierno. Y tenemos el propósito, así nos lo hemos fijado, de tener algunas reuniones de vinculación. Ya hemos invitado a algunos secretarios de gobierno del Estado, de algunos grupos de la sociedad en lo general, y en ese sentido pretendemos pues continuar este mes en este sentido, y como lo decía al inicio, si hubiera necesidad de programar a otro periodo extraordinario, por supuesto que con mucho gusto estaríamos haciéndolo. Muy bien. Pues muchas gracias. Quisiera agregar algo, diputado. Agradecerles la oportunidad, agradecerles que me den este espacio, comentarles a los radioescuchos que están ahorita atentos ahí en el área que les corresponde, felicitarles a ustedes y a quienes les están escuchando, porque estoy seguro que al estar pendientes de esta frecuencia, de este programa, van a estar a través de ustedes informados de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera imparcial, de una manera que como se requiere también hacer el periodismo en actualidad. Entonces agradecido por esto. No, hombre, pues agradecidos somos nosotros, diputado. Y siempre está invitado, diputado, tiene la puerta abierta, cuando quiera regresar aquí estamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Que tenga un excelente día. Vamos a una pausa.